Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, iglesia. Buenas tardes a todos, a toda la congregación, a todos los hermanos, que extraño mucho verlos, pero estamos cerca y unidos, más que nunca. Buenas tardes a todas las personas que se van agregando con el correr de los días. Bienvenidos a todas las personas que se están agregando del interior del país, gente de Tucumán, gente de Perú, gente de Argentina, hermanos en Cristo. Buenas tardes a todos. Que la paz del Señor los bendiga hoy en esta hora. Este sábado es un sábado especial porque la pastora hoy no va a poder predicar, eh, pero de todas formas ella les manda un saludo enorme. Ella está bien, no se preocupe, es una cuestión de que está dolida en su garganta y me pidió, bueno, que ahora a las 7 de la tarde les extienda y les transmita sus saludos, su amor, su cariño. Ella ahora necesita descansar, recuperar fuerzas y mañana, si Dios nos lo permite, estaremos escuchando de su propia boca la palabra que era para hoy, ¿sí? O sea, mañana domingo se estaría predicando por parte de la pastora, que es la cabeza de esta casa, la líder y persona, ministra de Jesucristo, que el mismo Señor puso como responsable de esta casa, ¿sí? Como guía, con ese amor tan de madre que la caracteriza, ese corazón tan perdonador, tan bueno, tan genuino también, tan humilde. La verdad que siempre lo digo y lo voy a sostener y lo voy a repetir a lo largo de toda mi vida. No me va a alcanzar la vida para agradecer a Dios por haberme puesto en el camino de esta pastora, que es una madre espiritual para mí. La siento como una madre. Tengo la dicha de tener a mi madre biológica aún, una tía que amo como una madre, que está en este grupo, y le mando un saludo especial, un abrazo gigante, y a mi madre espiritual, que es mi pastora, y que Dios sabía lo que hacía cuando me puso en su vida. Quiero agradecer por su vida en esta hora, junto a todos ustedes, a todos los que la conocen y también a los que no la conocen. Pero Dios, como siempre digo, nos conoce a todos, y el que tenga identidad de hijo de Dios sabe en su corazón que todos somos hermanos, hermanos en Cristo, miembros todos de un mismo cuerpo. Así que en esta hora quiero agradecer por su vida, quiero orar, hacer una oración de bienvenida para todo el cuerpo, para toda la iglesia, para todos nosotros, por todos nuestros hermanos, por los momentos que estamos pasando en este mundo y darle gracias a Dios porque nunca falte pan a la mesa. No en esta casa. Es una casa que se destaca por la presencia del Espíritu Santo. Nuestro ministerio tiene que ver con el mover del Espíritu Santo. Es lo que nuestra pastora nos enseña, lo que Dios obra y ministra a través de su vida. Sanidades. Hemos visto cientos de sanidades y profecías cumplidas. Muchos de los que estamos en este grupo sabemos con una convicción profunda en el corazón que no estaríamos siquiera vivos si no fuera por la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo a través de la vida de la pastora, una vida entregada, consagrada y rendida a Dios. Y el Señor, como dice la palabra, ¿no? Hay diversidad de dones, pero el Padre es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero Jesucristo es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu Santo es el mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios conoce el corazón de cada uno de todos nosotros, sabe exactamente quiénes somos, cada uno de nosotros,
porque Dios no ve como el hombre ve, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios, en su infinita sabiduría y en su amor eterno, escudriña el corazón del hombre y conoce el corazón del hombre y mira el corazón del hombre por sobre todas las cosas. Así que en esta tarde quiero hacer una oración, hermanos, poniéndome de acuerdo con todos ustedes en un mismo clamor, en un mismo sentir, unánimes, poniéndonos de acuerdo en una misma cosa, como está escrito, que si pidiéramos y nos pusiéramos de acuerdo en la tierra en una misma cosa y lo pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, nos será hecho por su gracia, por su misericordia, en el nombre de Jesús, porque donde estemos dos o más congregados en su nombre, Él está acá con nosotros, en medio de ellos, en medio de nosotros, en medio nuestro. Así que en esta hora quiero pronunciar una oración que salga genuina, fluida, y que salga con una profundidad del corazón, en la que pido al Espíritu Santo que sea la guía, que Él tome control de mis labios inmundos y que los purifique como purificó la boca de Isaías, tomando un carbón del altar. Y Isaías dijo: ay de mí, que soy hombre de labios impuros y habito en pueblo de labios impuros, porque mis ojos han visto al Rey. Que en esta hora sea así, porque doy fe de que Dios me ha hablado fuertemente, se ha presentado en mi vida, me ha llamado con un propósito santo de servir a una de sus ministras, a una de sus generales, a una sierva por la cual es un placer, a través de la cual es un placer servir a Dios. Es un placer realmente porque es una persona maravillosa. Y pido en esta hora que Dios la restaure, la fortalezca. Ese es el primer pedido que quiero hacer, para que mañana la podamos tener con nosotros, ¿no? Que nos brinde esa palabra y esa sabiduría. Y cómo fluye en el Espíritu Santo, qué hermoso que es. Pero doy gracias a Dios que me ha tenido por fiel en el ministerio, yo sin saberlo. Y me ha llamado a ser, desde el primer día que pisé esta iglesia bendita, este lugar precioso, a ser el escudero, la mano derecha de esta pastora que fluye en hermosos, preciosos y reales dones del Espíritu Santo. Dice la palabra que por sus frutos los reconoceremos. Y yo quiero honrar y engrandecer en esta hora a la persona de Anabela Schiaffino, nuestra pastora y profeta, la líder que nos guía por el buen camino, la líder que nos guía a la puerta estrecha, porque ancha y espaciosa es la puerta de la perdición, dice la palabra. Así que oramos juntos, hermanos, diciendo en esta hora: Padre, que estás en los cielos, Señor, que te enseñoreás en el cielo y en la tierra. El cielo es tu trono, la tierra el estrado de tus pies. Te pedimos ahora, Señor, todos juntos, como una congregación, como hermanos, reconociéndonos como hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que es el Cordero inmolado en la cruz y el León que ha de venir, el principio y el fin, el Alfa y el Omega. Entronado está, Señor, en majestad, en gloria, en honra y en honor. Te pido en esta hora, Señor, en el nombre de tu Hijo único, el unigénito, Jesucristo hombre, el único mediador entre Dios y los hombres, que permitas al Espíritu Santo, Señor, que esté tomando control de esta reunión hoy, que el Espíritu mismo hoy nos esté hablando, que tomes mi boca inmunda, Señor, para pronunciar palabras que son sagradas. Si está en tu voluntad y a vos te place, Señor, que fluya tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo esté tocando, Señor, cada uno de los corazones que hoy escuchan este mensaje. Que ellos no miren al hombre, Señor, porque soy un hombre lleno de defectos, que solamente a través de las tribulaciones, a través de las circunstancias de la vida,
Solo le enseñaste a rendirse cada día un poquito más, Señor. Y escrito está, Señor, que el que empezó la obra en nosotros será fiel en terminarla y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, me hago cargo del llamado, me postro delante de tus pies hoy en esta hora y pido a tu Espíritu Santo que así como estuviste con Moisés y también con Josué, Señor, que hoy también estés conmigo, que hoy te pueda sentir en mi corazón, que hoy se derrame una presencia santa de tu gloria, Señor. Acá en este grupo de WhatsApp, Señor, porque vos sos omnipresente, estás en todos lados, Señor, y conoces el corazón del hombre. Y dice tu palabra, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces, cosas que ojo no vio ni oído yo, y que tengo reservados para los que le aman, para los que me aman. Gracias, Señor, porque hay cosas que no han subido a corazón de hombre, que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman, maravillas, visiones, sueños, dones, cosas que escapan a nuestro entendimiento. Gracias, Señor, porque nuestros pensamientos son limitados. Gracias porque te tenemos, porque tus pensamientos sobrepasan nuestros pensamientos, porque tus caminos son más altos que nuestros caminos. Gracias te doy, mi Cristo, mi Rey, mi Señor, mi Redentor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Te entregamos, Señor, en esta hora el control de esta reunión. Te pedimos que fortalezcas a nuestro líder. Te pedimos la sanidad de su hijo Iván. Clamamos a ti, Abba Padre, Abba Rey, Papito mío, Reycito de mi alma. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se esté moviendo poderosamente hoy en el corazón de cada uno de todos nosotros, Señor, y en especial en la familia de la pastora. Gracias, Padre, por poder reunirnos a la mesa y que no falte palabra, Señor, en tu mesa. Pan a nuestro alma, Señor. El maná de nuestro espíritu es tu palabra santa. Porque todo este mundo pasará, Señor, pero tu palabra permanece para siempre. Por eso te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que escuchan este mensaje, por cada una de las personas que en este momento están escuchando, que se han sentado con un corazón humillado y rendido a escuchar tu palabra, Señor, a los que me acompañan en esta hora. Gracias por sus vidas, Señor. Cuidalos, protegelos. Mostranos tu gloria, Señor. Danos fe, Señor. Danos esperanza, pero por sobre todas las cosas, Señor. Danos al mayor de ellos, al amor, Señor. Que more el mismo amor de Jesucristo en nuestros corazones y vayas perfeccionándonos día tras día para, Señor, si es posible, hacer aquello por lo cual también fuimos asidos, como dice tu palabra, para rendirnos, Señor, y poder ser cada vez más perfectibles, porque hombres imperfectos somos, pero somos perfectibles día tras día. Señor, te pedimos alcanzar esa santidad que necesitamos, que este mundo necesita, que nos pueda llenar de tu luz, que podamos ser verdadera sal en este mundo, para conservar lo que enseñó tu Hijo Jesucristo cuando vino, hasta el día que Él vuelva, Señor, teniéndonos por fieles en el cuerpo de Cristo, en el ministerio y en la obra que nos encomendaste. Te damos gracias, Señor, por tus promesas, por todo lo que nos brindaste, Señor, los milagros. Perdón si alguna vez te fallamos por no contar nuestros testimonios. Danos la valentía para hablar, Señor. Que tu Espíritu Santo nos edifique y nos lance hacia la victoria, Señor. Pero antes, por favor, Padre, empoderanos para que podamos cumplir con la comitiva y la misión que demandás de este pueblo en esta casa, Señor. Hoy tomo y abrazo mi llamado, Señor. Hoy me niego a mí mismo. Tomo mi cruz y te sigo, Jesús, porque te amo, porque tu vida es un ejemplo, un camino, Señor, que trazaste para nosotros, para tenerlo como ejemplo verdadero. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia,
porque si fuera por nuestras obras o por el cumplimiento de la ley, no podríamos ser salvos. No, ninguno, nadie, Señor. Sería imposible ser salvos, imposible. Pero tu gracia y tu amor lo permitió, Señor, clavando toda acta que nos era contraria. En ese madero, en esa cruz, te inmolaste, te hiciste maldición y te entregaste por nosotros, Jesús, y te damos gracias, mi Rey, mi amado, mi buen Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Los bendigo a todos. Que tengan unas muy buenas tardes. ¿Y qué les parece si alabamos a este Dios eterno, a este Padre que nos ama, que nos conoce, que aunque nosotros no le podamos ver, Él nos ve todos los días, nos conoce desde que somos un embrión, desde el vientre de nuestra madre, Él nos conoce, Él te conoce, desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía lo que iba a hacer con tu vida. No pierdas las esperanzas porque tenés un Padre que te ama, un Padre bueno, un Padre que pese a toda circunstancia que pueda rodearte en la vida y aún desprecies tu vida en algún momento, hay un Señor que te ama, que te llama y que te abraza. Un Espíritu Santo que es real, que te consuela. Un Dios que tiene ojos y ve, tiene oídos y oye las oraciones, tiene boca y habla. Y a veces hasta usa un burro y una piedra para hablar y para quebrarte el corazón. Gracias te doy, mi Señor. Que tu espíritu nunca me abandone, mi Dios. Porque sin tu espíritu estoy perdido. Solamente soy un pájaro herido, un ciervo que brama en el desierto por las aguas de tu espíritu. Las necesitamos, Señor. Gracias por permitir, Señor, que podamos quebrar nuestro corazón en tu presencia. Gracias, mi Rey amado. Gracias, mi Dios. Porque en el medio de la crisis, en el medio del caos, en el medio de la necesidad, Señor, siempre tenés una respuesta para cada uno de tus hijos. Porque tu señorío es en el cielo y es también en la tierra. Y vos estás, Señor, con los que te aman. Y tu palabra dice que tu ángel acampa alrededor de los que te temen y los defiende. Gracias, Señor. Danos hoy más temor, más reverencia, más honor por tu nombre, por tu gracia y tu misericordia. Gracias por mi vida, porque bien sabes, Señor, que no estaría vivo, ni siquiera pronunciando palabras si no fuera por tu amor. Y por la vida de la profeta de esta casa, Señor, te pido que la fortalezcas en esta hora. Gracias, mi Cristo, mi Rey, mi amado. Vamos a alabarle, pueblo. Vamos a pararnos firmes, estoicos, sin importar la circunstancia, sin importar la situación, sin importar lo que te agobie. Deja atrás tus cargas en este momento. Entregáselas a los pies de Cristo. Déjalas en las manos de Dios. Todo aquello que te aqueja en esta hora se va en el nombre de Jesús. Porque Él bien dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso, yo los haré descansar. Eso dijo el Señor. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. En el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis. Confiad en mí. Yo he vencido al mundo y hasta la misma muerte venció a Jesucristo. Y si Él, con todo su poderío, fue capaz de despojarse y entregarse a sí mismo en la cruz por amor, ¿cuánto más nosotros debemos despojarnos día tras día? Olvidar por un ratito nuestras cargas y seguirlo al Señor, solamente por amor de su nombre. Gracias, Señor, porque te amamos, porque vos nos amaste primeramente, porque somos consolados para consolar también a otros, y porque a dos cosas se resumen toda la ley y los profetas: a amar a Dios por sobre todas las cosas
y al prójimo como a uno mismo. Señor, danos hoy ese corazón de Jesús, que podamos hoy amar a nuestros hermanos, a mi próximo, que eso significa prójimo, al que está al lado, y le podamos extender a través de tu Espíritu tu misericordia, con un amor genuino que nace de un corazón entregado, un corazón que confía en tu palabra y en tu amor. Gracias, Señor, por tu protección. Gracias, mi Rey, que así sea en esta hora. Que obres hoy, Señor, maravillas, Dios de maravillas. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Amén. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aun en la oscuridad te alabaré. Bueno, iglesia, hoy mientras venía camino para la iglesia, porque bueno, todas las tardes las comparto con Iván, prácticamente. Venía camino a la iglesia y bueno, la pastora me había avisado, ¿no? que, que me hiciera cargo de la oración de las 7 de la tarde, que les mandara sus saludos. Y mientras venía caminando hacia la iglesia, pensaba y decía, Padre bueno, Padre amado, me pusiste como escudero de esta casa, me pusiste como ladero de esta sierva. Te pido que tu Espíritu Santo me acompañe, que hoy no falte pan a la mesa, que hoy no nos falte tu palabra en nuestro corazón, como todos los sábados, Señor. Y me tomo el atrevimiento, con audacia, pero con sujeción, de compartirles una palabra hoy. Una palabra que habla tanto de la fidelidad de Dios y de la fidelidad que debe tener el hombre hacia Dios. Esta palabra la recibí porque cuando llegué acá me puse a orar, clavé mis rodillas en el altar y le pedí al Señor que así como estaba con la pastora, también estuviera conmigo. Porque realmente doy fe de que cada día me voy despojando más de mí mismo para poder servirle con excelencia. El Espíritu Santo me llevó a renunciar a muchas cosas de este mundo y a despojarme de mí mismo para que pudiera servirle. Porque cuando una palabra profética es lanzada sobre la cabeza de un hombre, dice la palabra, espérala porque llegará, mas la visión se apresura a su fin. Y veo cómo Dios en su misericordia, aún a veces sin entender las cosas que tuve que pasar y padecer, hoy me trajo acá a pasar esta cuarentena acá en su casa, en este templo hermoso, que es nuestra casa, es la casa de Dios. Pero la iglesia somos nosotros, no el edificio. Así que le pedí al Señor que hoy no faltara pan a la mesa, que hoy me diera la guía y la sabiduría para poder hablarles y compartirles una palabra con un corazón humilde, entregándole todo el control al Espíritu Santo, que sea Él el que obre, que sea Él el Señor de esta casa, el pastor de esta casa, que nos dirija y nos hable, porque necesitamos su palabra para afirmarnos en nuestros corazones, para posicionar nuestros pies sobre la roca firme que es Cristo. Así que hermanos, seguramente hoy no tenga la unción de la pastora, no tenga la sabiduría de la pastora,
pero tengo un corazón rendido y un corazón entregado que solamente se lo pongo en las manos a Jesús y le pido que en esta hora Él me emplee y me use como un buen soldado de Jesucristo, sufriendo penalidades, no permitiendo que me enreden los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que me tomó por soldado, que es el Señor. Tuve una visión y Él me mostró una armadura y me ponía un nombre nuevo. Antes de que pudiera agarrar una Biblia y leer estos pasajes, primero tuve una experiencia, una visión espiritual y después yo encontré todo esto en la Biblia. Y doy fe de eso y doy testimonio porque es lindo testificar y hablar de lo que Dios hace con la vida de los hombres. ¿Y saben cuándo me ocurrió esto? Cuando yo ya no quería vivir más, cuando yo estaba despreciando mi vida, quizás con algunos pensamientos de suicidio. Y en ese momento Dios irrumpió y me habló y me mandó a servir. Y me recogió como el hijo pródigo. Y me puso un nombre nuevo y me dio vestiduras nuevas. Una armadura que figura en Efesios 6 y un nombre nuevo que figura en Apocalipsis 2, versículo 17. Y todo esto se hizo carne para mí. El Verbo se hizo carne en mí. Y Jesús me cautivó con su amor. Y pese a mis errores, a mis defectos, a lo mal que a veces hablo, Dios igual me abrazó con amor. Y me levantó y me sacó de ese pozo, de ese lodo cenagoso en el que estaba enchastrado y perdido. Porque Él es el Dios que si es necesario, deja las 99 y va por la oveja que estaba perdida. Ayer la pastora nos hablaba del centurión. Y llegó tan profundo esas palabras a mi corazón. Porque pensar que en otra vida yo fui soldado y solamente por la gracia y misericordia de Jesús es que no tengo sangre en mis manos. No maté nunca a ningún hombre, solamente por la gracia y misericordia de Dios, porque oportunidades tuve muchas. Y eso solo Dios lo sabe. Pero le doy las gracias al Señor porque cuando yo fui ciego, cuando yo fui enemigo de Él, por vivir en pecado, en transgresión, y me alejé de sus brazos, Él en su eterna y infinita misericordia habrá visto mi corazón, que lo amó desde niño, aunque no conocía a Dios como hoy lo conozco, pero Él sí me conocía. Y yo te quiero decir esto, hermano y hermana, porque compartimos un mismo Padre. No importa si me conoces, si te conozco, Dios sí nos conoce. Yo te quiero decir esto, que si hoy estás angustiado, si hoy estás triste, si hoy estás mal, yo no sé, pero que Dios te toque el corazón, como lo hizo conmigo. Permití que el Señor entre en tu vida, porque dice su palabra, es aquí, yo estoy a la puerta. Él golpea las puertas de tu corazón. He aquí que yo llamo, y el que oye mi voz y me abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Sus ovejas, conocemos la voz de Dios, conocemos su voz. Sus ovejas, conocemos la voz del buen pastor. Y Él habla como quiere, Él es multiforme, su gracia es multiforme, no tiene métodos, no tiene límites. Él no es un Dios estructurado, Él es un Dios de maravillas, de poder y de autoridad, como decía la alabanza que escuchamos atrás. Así que en esta hora te digo, no importa qué es lo que te está afligiendo, no importa por qué estás pasando, cuál es tu necesidad, antes de que tu boca la pronuncie, Dios ya la conoce. No le des nunca la espalda a Dios. Abrile tu corazón. Animate porque este pobre hombre que hoy te habla solamente por la gracia y misericordia que Dios tuvo para salvarle su vida y que lo llamó a un servicio. Y con el paso del tiempo empezó a rodar
esa palabra y esa promesa en mi vida. Yo jamás pensé que dejaría todo por servir a Cristo, o nunca jamás me vi en una iglesia, y sin embargo Dios acá me llamó como escudero de esta casa, yo sin merecerlo. Y a través de mi vida y de muchas afrentas, de muchos errores, Dios supo bendecir a otras personas con mis errores y entendí que muchas de las cosas que me habían pasado en la vida y por las que había transitado era para hacerme más humilde, más rendido a Dios, pero también para consolar a otros como yo fui consolado. Así que si en esta hora estás pasando por algo duro, por un momento difícil en tu vida, quiero que abras bien tus orejas, tus oídos, pero por sobre todo que abras tu corazón y no engroses tu corazón para las palabras que Dios tiene para esta tarde, para hablarle a tu corazón. Porque hoy, hermano y hermana, si realmente estoy haciendo algo en la voluntad de Dios, es hablarte con el corazón y hablar de lo que Él hizo conmigo, con mi vida, de las maravillas que Él hizo conmigo. Doy gracias a Dios, porque muchos de mis amigos están en este grupo, aún familiares, mi tía que me escucha, que es la única que me sigue de mi familia por ahora. Pero Dios tiene eso, ¿no? Que si en lo poco somos fieles, sobre mucho Dios nos pone y nos añade, día tras día. Y le doy gracias a Dios por sus vidas. Gracias por lo que Dios está haciendo en este tiempo. Porque Dios en este tiempo, en que los templos están cerrados, la iglesia está más ardiente que nunca. Quizás en otros tiempos que llamábamos tiempos normales, cuando nos tocaba trabajar, salir y enfrentar la cotidianeidad de la vida, ni siquiera nos hablábamos y nos saludábamos todos los días. Y hoy casi nos tenemos día por medio. Esos 7 días que hicimos nos tuvimos toda una semana juntos. Entonces, ¿cuál es la distancia? La distancia no es física, la distancia está en el corazón. Quiero que lo sepan. Y sepan que es así. La distancia la pone el hombre en su corazón. Y cuando el hombre pone distancia en su corazón con Dios, ahí las cosas se ponen complicadas. Por eso hoy te invito a acortar la distancia entre nosotros, que somos hermanos, pero sobre todo con el Padre. No te distancies de Dios, no te alejes de Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no hay nada. Este mundo no te puede ofrecer jamás la paz, la tranquilidad, la calma y el sosiego que te da la paz de Cristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento de la que habla la Biblia. Mismas palabras de la boca de nuestro Señor Jesús. Hoy te invito a abrirle el corazón tuyo a Dios, a recibir esta palabra. Esta palabra conocida, pero poderosa. A continuación, hermanos, les quiero leer la palabra en Mateo, capítulo 24. Perdón, me equivoqué. Capítulo 25. Capítulo 25, versículo 14. Es la parábola de los talentos. Les doy tiempo para que la busquen en su Biblia y a continuación sigo grabando. Hermanos, leemos entonces la parábola de los talentos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea el que guíe esta palabra en nuestros corazones hoy para ser bien recibida, bienvenida, bienaventurados, felices, 1000 veces felices somos los que podemos escuchar la palabra de Dios. Amén. Dice el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, dijo. ¿Quién se fue al trono del Padre a entronarse en majestad? ¿Quién fue arrebatado en los cielos por los ángeles?
Jesucristo. Así es el reino de los cielos. Él en su eterna humildad hablaba de él mismo. Un hombre que yéndose lejos, pero que dijo, más les conviene que yo me vaya porque los envío con ustedes al Espíritu Santo, el Espíritu de consolación, el que les va a recordar todo lo que yo les enseñé y el que les enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios es la persona de la deidad trina que hoy está con nosotros en este mundo. Y nosotros aguardando la segunda venida de Jesucristo. Por eso dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos. Nosotros somos sus siervos, sus hijos, los que servimos a Dios, los que servimos a la buena causa, los que nos ponemos en común unión para servir a Dios, los que dejamos y nos despojamos de todos los placeres y comodidades de esta vida para servir a Dios, los que ponemos a Dios en primer lugar, los que amamos a Dios, los que creemos en Dios, los que nos abandonamos en los brazos de Dios cuando todo va mal. Esos somos nosotros, sus siervos. Y les entregó sus bienes. Dice que ese Señor les entregó bienes. Y dice la palabra en el versículo 15, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Fíjense que acá la palabra habla de que no a todos le dio lo mismo. Dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. ¿Y la capacidad cómo la tenemos? Desde que Él nos creó con una cierta capacidad. Y esto no se trata de quién es más capaz que otro, no, porque Dios nos estableció y nos formó y nos creó con propósitos distintos, con misiones diferentes. Y como dice la palabra, todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y nadie menosprecia a otro miembro, porque aún los miembros más débiles, como el ojo, son los miembros más necesarios. Así que quiero hacer esta reflexión, ¿no? Que Dios repartió talentos, dice 5 talentos. En ese entonces los talentos eran monedas, era dinero, era plata. Y a otro 2 y a otro 1. Y dice, a cada uno conforme a su capacidad. Pero guarda, porque si bien Dios nos repartió dones, a cada uno conforme a la capacidad con la que Él nos creó, ¿cómo vamos a utilizar, a emplear y a fructificar? ¿O qué vamos a hacer con esos dones, con esos talentos, con esos bienes? Y el versículo 17 dice, el versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, hizo negocio con esos talentos y ganó otros 5 talentos. Es decir, acá opera el principio de multiplicación. El que tenía 5 talentos negoció con esos talentos. Para negociar es necesario arriesgar, es necesario aventurarse, es necesario salir valiente, es necesario tener un norte, una guía, es necesario animarse. Dice que negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Es decir, que multiplicó sus talentos al doble. Dios le dio 5 y él obtuvo 10. El versículo que sigue dice, asimismo, el que había recibido 2, según su capacidad, ganó también otros 2. Otro hombre más que fue sabio, que fue prudente, que fue arriesgado, que se jugó, que agarró y pudiéndolo haber perdido todo, confió y se animó a negociar con ellos y multiplicó, duplicó los talentos y los dones que Dios le había dado. Y dice el versículo 18, pero
El que había recibido uno fue y cavó en la tierra, lo enterró y escondió el dinero de su señor. Acá vemos que Dios repartió diferentes cantidades a cada uno, pero vemos una similitud entre el de 5 talentos y el de 2 talentos y el de uno. O sea, hay una diferencia marcada en la actitud, en la predisposición que hizo el primero, el segundo y el tercer hombre. Los dos primeros multiplicaron, fueron, arriesgaron y negociaron y consiguieron duplicar sus dones. Pero el que tenía poco, el que tenía uno solo, dice que lo enterró, que cavó en la tierra. Y ahí, cuando cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Este hombre tuvo la actitud de esconder el dinero, de quedárselo, de ponerlo en oculto. La pastora nos enseñaba y nos decía, y la palabra dice, ¿no?, que nosotros somos la luz del mundo y que una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, que la luz se hizo para poner sobre el candelabro y no ponerla debajo del almud, no para esconderla. La luz, el candelabro que tenemos acá en la iglesia, está sobre la mesa, es para que alumbre a otros, no está escondida debajo del mantel de la mesa. Eso es lo mismo que Dios pretende con nosotros, que nosotros hagamos. ¿Qué vamos a hacer con los talentos que Él nos dio? ¿Cómo puedo yo callarme? Si Dios fue fiel conmigo en salvar mi vida, en hablarme, ¿cómo no les voy yo no soy nadie para salvar a nadie, pero ¿cómo no les voy a predicar? ¿Cómo no les voy a hablar de esa salvación que es Cristo Jesús? ¿Cómo yo puedo quedarme callado y escondérmelo? Tendría que ser muy egoísta. Si fui consolado para consolar a otros, entonces hoy, hermano, yo te hablo la palabra de Dios. Trato de ser fiel. Y me encantaría que todos podamos ser fiel a su tiempo, con un proceso de por medio. Esto no fue inmediato. En mi vida yo cometí muchísimos errores, pero todos esos errores me trajeron hasta el propósito de Cristo, hasta que Él me conquistó y me cautivó con su amor. Hoy, hermano, te digo que acá tenemos dos actitudes diferentes. Dos hombres que multiplicaron sus dones y otro que lo escondió. Vamos al versículo que sigue. En el versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, o sea que vino, volvió, y arregló cuentas con ellos. ¡Wow! Después de mucho tiempo volvió el Señor de ellos. Eso es lo que va a hacer Jesucristo. Él va a volver, porque Él dijo, se dijo de Él que iban a ser. Fue recibido por los reyes de Oriente con incienso, mirra y oro. Estaba profetizado de la boca del profeta Isaías, del que hoy les hablé en la oración, que Él habría de nacer, y nació en Belén, y la estrella sobre Él. Y nació, y vivió, y todo lo que está escrito de Él se cumplió. Y murió, como dijo el mismo Jesús que habría de morir. Y resucitó, como Él dijo que iba a resucitar. Todo eso pasó y fue antes profetizado. Por eso es tan precioso estar y pertenecer a un ministerio profético. Porque lo profético de Dios revela los kairos, que son los tiempos de Dios. Así que qué importante y qué privilegiados que somos de estar en un ministerio profético. Porque Jesús dijo, antes de partir, que Él nos dejaría el Espíritu Santo y nos lo dejó. Pero también dijo que Él volvería, pero que Él no conocía la hora ni el día, que solamente es facultad del Padre.
y lo conocía solamente el Padre, pero que Él volvería como ladrón en la noche. ¿Qué significa que nos va a sorprender? Cuando menos lo esperemos, ahí va a volver y va a empoderarse y entronarse Cristo Rey por sobre la faz de la tierra, por sobre el mundo. Él vuelve a este mundo, ténganlo por seguro. Por eso acá Él nos hablaba en parábolas, tan humilde que nos hablaba de Él mismo. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Es decir, vamos a tener un juicio. Dios nos va a medir qué hicimos con los talentos que Él nos dio, qué hicimos con los dones que Él nos dio, qué hicimos con la palabra que Él nos habló. ¿Qué hicimos? ¿Fuimos fieles? ¿No fuimos fieles? ¿Los multiplicamos? ¿Los escondimos? ¿Qué hicimos con lo que Dios nos dio? Porque si algo estoy seguro es que apelando a la misericordia y a la fidelidad, sobre todo de este Dios vivo, el Dios viviente, el Dios de Israel, es que toda criatura alguna vez en su vida es predicada. A algunos se le anuncia el Evangelio, que significa buena noticia. Y uno después elige y escoge qué hacer con eso. ¿No? Por eso dice, y arregló cuentas con ellos. El versículo 20 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Es decir, con lo que vos me entregaste, Señor, toma, yo te doy el doble, mi Cristo, mi Rey, mi Dios. Y su Señor le dijo, escuchen esto porque habla tanto del amor de Dios, escuchen cómo le respondió y qué es lo que dijo sobre la actitud de este hombre. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. La palabra en Apocalipsis dice que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con Él tienen 3 cosas. Son llamados, elegidos y fieles. La más importante es esa, fieles. Qué importante que es para Dios la fidelidad del hombre hacia Él. Él es un obrero aprobado, no puede negarse a sí mismo. Él es fiel, permanece fiel para siempre. Su palabra es fiel y verdadera, es para siempre su fidelidad. Él siempre va a ser fiel, aunque nosotros tropecemos, nos equivoquemos, caigamos 1000 veces. Por su fidelidad, Él nos va a permitir levantarnos 1001. Porque así opera su fidelidad, porque cuando nosotros nos equivocamos y somos conscientes y nos acercamos a Él y le decimos, Señor, me equivoqué, Él nos perdona, Él nos vuelve a recibir, nos abraza con amor. Así como el Padre al Hijo pródigo, así como hizo conmigo, así como va a hacer con vos, así como hizo con vos. Esa es la fidelidad del Señor, es para siempre. Y esa es la garantía que Él nos dejó con la presencia del Espíritu Santo. Su fidelidad es grande y es para siempre. Y escuchen lo que le dice, porque esto es muy interesante. Sobre poco has sido fiel. En lo poco. Él le dio 5. Él no le dio 1.000.000 de talentos. Él le dio 5. Y le dice, sobre poco has sido fiel. Lo vuelve a repetir por segunda vez y esto es confirmación. Sobre mucho te pondré. Es decir, como fuiste fiel en lo poco, ahora yo, a través de mi fidelidad, te voy a poner en lo mucho. Porque eso es un principio que opera de parte de Dios en la vida del hombre. Cuando el hombre agarra y se acerca a Dios y le da un cachito, un chiquitito de fidelidad, Él sobre mucho lo empieza a poner. Y esto no se refiere a que el Señor te va a hacer famoso, te va a hacer reconocido. No, no persigamos cosas vanas que son del mundo. Que Él te ponga sobre mucho significa que Él te haga un hijo de su reino, que Él te empodere con autoridad, que Él te dé sabiduría, que Él te dé revelación, que te haga abundar
su gracia, su misericordia, su fe en el corazón. Eso es que Dios te ponga sobre mucho. Que Dios te haga sentir en tu vida cada vez mejor, más en paz, más liberado, más aliviado, más curado, más restaurado. Él es el Señor que hace cosa nueva, el que abre caminos en el desierto y ríos en la soledad. Ese es mi Señor, el Dios al que sirvo. Es poderoso, grande, hermoso, majestuoso, maravilloso y fiel. Entonces le dice, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué lindo que va a ser ese día, que Jesucristo venga, nos tome por sorpresa y nos diga, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Yo me muero porque Jesucristo me diga eso cuando vuelva. Que me permita la entrada a su reino, en su gozo eterno, en esa vida eterna de la que muchos hablan, de la que yo tengo la misión de predicarte, de decirte que el Señor, si sos fiel en lo poco, sobre mucho te va a poner y te va a permitir entrar en su reino a través de tu fidelidad. Dios sabe que sos un ser humano. Dios sabe tus limitaciones, las conoce y tus limitaciones, tus debilidades, no escandalizan a Dios. Dios cuando llamó a David ya sabía que iba a cometer adulterio. Dios cuando llamó a Jesús, llamó a Pedro, esa primera vez que lo vio en su barca. Dios ya sabía que lo iba a negar 3 veces. Sabes que tus debilidades no escandalizan a Dios. Él solamente prueba la fidelidad. Que no te pase como a Judas, que cuando Dios lo llamó también sabía que lo iba a traicionar. Pero de todas formas le dio una oportunidad. Y Judas no pudo soportar la tentación de la traición. ¿A causa de qué? A causa de la escasez de fidelidad de su corazón. Por lo infiel de su corazón. Él eligió las riquezas, las 30 monedas de plata, antes que la fidelidad a su Señor. Le ganó el miedo, lo paralizó y su fin fue triste porque Judas terminó ahorcándose él mismo en un árbol. Y fíjense qué diferencia tan radical que se establece sobre la vida de un hombre a raíz de la fidelidad. Pedro también traicionó a Jesús cuando lo negó 3 veces, pero el fin de Pedro fue otro. Fíjense, tanto Judas, el Iscariote, como Simón Pedro traicionaron a Jesús y lo negaron. Ambos dos. Uno pereció ahorcado por la amargura y la tristeza de su corazón de haber traicionado a Jesús. La Biblia lo dice. Pero el otro fue humillado. Y cuando Jesucristo, después de resucitar, le dijo 3 veces, fíjense esto, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó. Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y se entristeció grandemente también Pedro por haberlo negado. Pero él se arrepintió. Jesús ya había visto su corazón. Había visto el arrepentimiento de Pedro. Y así como Pedro lo negó 3 veces, Jesucristo le preguntó 3 veces para redimirlo y restaurarlo. Y desde el mismo lugar donde cayó, 3 veces negando a Jesús, 3 veces de vuelta a Jesús, siendo fiel, lo volvió a levantar. Y le dijo, ve y apacienta mi grey. Si me amas, entonces apacienta mi grey. Fíjense cómo opera el poder de la fidelidad de Dios. Y qué importante que es ser fieles a Dios. Cómo Dios valora la fidelidad de un hombre. Más allá de los defectos que puedas tener, tus debilidades, tus errores, tus pecados no escandalizan a Dios. Porque Él es tu Padre y te ama. Aquellos que somos padres en este grupo, sabemos cuánto amor le tenemos a nuestros hijos.
Y como dice la palabra, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, y si nuestros hijos nos piden un pan, ¿qué padre le dará una piedra? Si su hijo le pide un pescado, ¿qué padre le dará un escorpión? Si nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios nos va a dar a nosotros? En ese amor sobrenatural que Él tiene de Padre. Por eso, hermano, hermana, hoy yo te quiero hablar de la importancia de la fidelidad. Vamos a continuar. En el versículo 22 dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y el Señor le volvió a responder y le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vemos que operó la misma actitud y que acá no importaba la cantidad de talentos que tuviera cada uno, si uno tenía 5 y el otro tenía 2, a Dios no le importaba eso, porque era lo que su Señor le había entregado según su capacidad de multiplicar. Dios lo que valoró fue la actitud y la fidelidad de estos 2 hombres, y a los 2 les dio el mismo resultado de su actitud. Fueron siervos buenos, siervos fieles, su conducta fue aprobada porque lo primero que les dice es bien. Y ambos 2 fueron puestos sobre mucho por haber sido fiel en lo poco y entraron en el gozo de su Señor, entraron en el reino de los cielos. Por eso al principio el versículo dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Y acá dice, entra en el gozo de tu Señor, o sea, entra en el reino de los cielos. El versículo 24 es triste y dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas, que significa cosechar, donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Acá hay mucho misterio en esta palabra, porque miren lo que dice. Llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. O sea que él, por la dureza y por la autoridad de su Señor, él eligió temer, pero no el temor correcto, que es la reverencia, el respeto y la honra a Dios, sino un temor de miedo. Y el miedo lo que hace es paralizarte, el miedo te estanca, el miedo te endurece, el miedo te deja quietito en tu casa. Que cuando se te presenta la oportunidad de hablar de Jesús valientemente, quizás el miedo hace que nos quedemos callados. Eso hace el miedo. Y acá dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, pero se ve que él no lo conocía también. Se ve que no lo conocía, porque si lo hubiese conocido bien, él hubiese multiplicado el talento y por lo menos hubiese traído 2, como hicieron los otros 2 siervos, que fueron buenos y fieles. Y le dijo, que sigas donde no sembraste, porque eso hace Dios. Dios cosecha donde Él no siembra. Dios hace maravillas. Saulo de Tarso es un ejemplo de esto. Cuando Dios lo llama y lo tiene por fiel en el ministerio, y lo derriba en Damasco, y le da un nuevo nombre. Así hizo también conmigo. Él me sembró, me cosechó, y yo jamás había dedicado mi vida a Dios, jamás lo había tenido por fiel, solamente lo amé de chico y creí siempre en Jesucristo. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que Dios, donde no sembró, Él hace aparecer algo. Opera ahí el principio de la abundancia, de la provisión divina de Dios, milagrosa, eso significa. Que donde Dios, no importa si sembraste o no sembraste, Dios de ahí lo va a hacer florecer, lo va a hacer aparecer. De la nada, Él del desierto hace crecer un oasis. Miren el pueblo de Israel, miren la nación de Israel. Es un desierto y es un vergel. Es una maravilla, es proveedora
del mundo la nación de Israel. Cuánto más Dios hace maravillas, este Dios de maravillas al que alabábamos con la alabanza del principio. Cuánto más hace Él. Es maravilloso, es precioso. Ese es mi Dios. El que hace surgir de la nada todo y lo hace con tu vida. Pero se ve que este hombre, pese a que él veía que este señor hacía eso, no lo conocía tan bien. Porque dice en el versículo 25, por lo cual tuve miedo, confirmando lo que decía antes, y fui y escondí tu talento en la tierra. Fíjense que esto es clave. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde estamos nosotros hoy en día? ¿Estamos en el reino de los cielos? No. ¿Pertenecemos al reino de los cielos? Sí. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. Somos contados como hijos de Abraham. Somos linaje suyo, adoptados por la fe de Abraham. Pero no estamos en el reino de los cielos aún. Y si bien estamos en el mundo, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Estamos en la tierra. Y miren lo que dice acá. Y fui y escondí tu talento en la tierra. ¡Wow! ¡Wow!, ¿no? Escondí tu talento en la tierra. ¿Cuántos de todos nosotros alguna vez escondimos nuestro talento en la tierra? Que no nos pase como a este hombre, que no escondamos el talento en la tierra, que no hagamos un pozo y lo guardemos y lo escondamos. Tenemos que ser luz y la luz es para que brille en el medio de la oscuridad. Y dice, aquí tienes lo que es tuyo. O sea, le devolvió lo que su Señor le había dado. Y él no lo había multiplicado, ni siquiera lo había usado, lo había escondido. Y eso no sirvió de nada, porque en el versículo que sigue dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¡Wow! Malo porque escondió el talento y negligente por falta de sabiduría. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Le confirma que Él es un Señor que hace maravillas. Por tanto, deberías haber dado mi dinero, tu talento, el que yo te di, a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Claro, en este sentido acá lo que explica el Señor es, si vos tenés un talento, o vos tenés un dinero, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Con ese talento que Dios te dio. ¿Lo vas a esconder? Quizás no tengas el talento y la sabiduría que tuvieron los otros dos hombres para multiplicarlos y negociar. Quizás no te sientas en realidad con esa capacidad, pero esa capacidad Dios la puso en todos. Estoy seguro. Pero si aún así, en tu mente, en tu pensamiento, te sentís limitado, existen los bancos, están los banqueros, que vos ponés el dinero a un plazo fijo y con el correr del tiempo te lo devuelven con intereses. Aún si no sintieras la capacidad de negociar como negociaron esos dos siervos y multiplicaron los talentos. ¿Qué es poner los dones en el banco? ¿El banco es donde se maneja el dinero? ¿Donde se maneja el talento? ¿Qué es el banco? Son las iglesias, son los templos. Con los pocos talentos y los dones que vos tengas, tráelos con los banqueros, tráelo a la casa de Dios, el banco central, porque Él en este banco te va a multiplicar tus dones, te los va a fructificar. Acá es donde tus dones van a cobrar intereses. Al mundo no le interesan tus dones. Los dones que Dios te dio le interesa a Dios. Pero tus dones son dados para ponerlos al servicio de Dios y de los demás. Por eso dice que toda la ley y los profetas se resumen a dos cosas:
Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Tus dones son importantes para el servicio que Dios nos demanda, para salvar vidas, para alcanzar a otros. Claro, sirven tus dones. ¿Son necesarios? Por supuesto que sí. Por eso le dice, lo hubieras dado a los banqueros y al venir yo lo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Es prudente acercarse a Dios para descubrir los dones que hay en vos. Porque si hay algo que tengo por seguro, es que el Espíritu Santo repartió dones como Él quiso, dice la palabra. Y puedo asegurar de que no hay persona que escuche este audio que no tenga un don o un talento, siquiera para ponerlo al servicio de Dios. Y si no sabes qué hacer con ese don o con ese talento, anda al banco, ponelo al servicio de Dios. Y Dios lo va a fructificar, te va a mostrar cómo multiplicarlos. Él te va a dar la sabiduría. La sabiduría no es nuestra, es de Dios. Y el principio de la sabiduría, dice Proverbios, que es el temor de Dios. Pero ese temor no es el miedo que operó en este hombre. El temor de Dios es la reverencia, es el honor, es el respeto que hay que tener por Dios y por su casa que es su iglesia, que somos nosotros, la novia ataviada, la que Cristo va a venir a buscar. Y cuando Él vuelva, ¿qué nos va a gustar que nos diga? ¿Siervo malo y negligente? ¿O bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? Y miren, lo que sigue es muy duro. Y dice en el versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¡Wow! No se lo dio al que tenía 2, se lo dio al que tenía 10. Acá hay otra revelación a través de esta palabra. Y finaliza esta palabra o esta parábola de los talentos diciendo, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y acá opera el principio de fidelidad. Al que es fiel en lo poco, sobre mucho Dios lo va a poner. Y aún al que se esconde y esconde su talento, aún lo poco que tiene, le será quitado. Fíjense si esto no opera en nuestras vidas. Fíjense y miren a través de las ventanas de sus casas, si en el mundo no es así. Por supuesto que pasa, Jesús no nos mintió, Jesús es la verdad. Al que tiene, aún lo que tiene, le será añadido, le será dado, tendrá más, dice la palabra ahí. O sea que si sos fiel, en lo poquito que fuere fiel, Dios te va a añadir, te va a poner más. No importa si te sentís o no con la capacidad la da Dios. Pero el que hace la obra en vos es el Espíritu Santo. Así que no te preocupes, solamente preocupate por ser fiel a Dios, por no negarlo, o aún negándolo como hizo Pedro. Mantenete fiel en tu corazón para con Dios. Porque acá, como dice la palabra, no estamos para agradar y para servir al hombre, no. Estamos para agradar y para servir a Dios en la tierra. Para no esconder los talentos, sino ponerlos al servicio de Dios, traerlos al taller del alfarero, traerlos en sus manos, ponerlos en sus manos para que Él los multiplique, para que Él nos enseñe cómo. Si no sabemos cómo, tráelo. Dios te va a empoderar, porque si hay algo que Dios valora es un corazón rendido, un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón entregado. Dios, esas son las vidas que Dios transforma. Y quizás no sea en un de repente. Es muy probable que sea a través de un proceso largo. Pero Dios no tiene métodos. Miren lo que pasó con el apóstol Pablo, que siendo Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, asesino de la iglesia, vino a ser, por obra y gracia del Espíritu Santo, el apóstol más ferviente de la fe, el apóstol que fue y hizo 3 viajes
y levantó iglesias en toda Asia, en Roma. ¡Wow! ¡Wow! Ahí operó de inmediato el poder de Dios. Una vez que recobró la vista fue bautizado y lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuánto más necesitamos nosotros del Espíritu Santo? Pero bueno, hermanos, eh, acá este principio es muy cierto. Al que es fiel en lo poco sobre mucho Dios lo pone. Y le va añadiendo cada día más. Y eso es lo que le deseo a todos y cada uno de ustedes y también lo deseo para mi vida. Quiero servir cada día más a Dios. Con un propósito, con excelencia. A ver cómo les puedo decir, es necesario, es inminente que nos paremos del lugar de donde estamos, que no escondamos los dones, que los pongamos al servicio de los demás, que hablemos de Dios, que demos testimonios, que llevemos la poca luz que tenemos, aunque sea poco, a otro, porque sobre poco somos fieles y sobre mucho Dios nos pone. Este es un principio bíblico que no falla y lo enseñó el mismo Jesucristo de su boca. Hoy te invito a que pongas tus talentos, tus dones, sean cuales fueren, para lo que vos te sientas bueno, que los traigas al altar, que los pongas en la mesa del Cordero, que los traigas a los pies, a la cruz del Calvario, que los pongas a los pies de Cristo, para que a sus pies arda tu corazón. Hoy te hablo a vos, que sabés que tenés dones. No te tardes más tiempo. Ponelos al servicio del Señor. Y el Señor te va a enseñar cómo multiplicarlos. Y si sos fiel en lo poquito, sobre mucho Dios te va a poder y te va a añadir más. Así que hermano, hermana, hoy sacudite, levantate del lugar de donde estás y servile y adorale a Dios con todo tu corazón, porque Él se place en hacer misericordias y transforma las vidas a un nivel tan extraordinario que ni siquiera nuestra mente lo puede entender, con la vida de las personas que deciden ser transformadas por el poder de Dios. Y se empieza con lo poco, y se empieza por casa, se empieza por uno mismo, se empieza por el corazón de uno mismo. Pido a Dios en esta hora, en el nombre de Jesús, que nos ayude a transformarnos, a entregarnos cada día más, cada vez con menos limitaciones, que no tengamos límites para Dios, pero sí para el mundo, que Él nos ayude en su infinita misericordia. Que así sea, en el nombre de Jesús. Fíjense el versículo 30 para finalizar la parábola toda y no dejarla incompleta, aunque duro suene. Dice el versículo 30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, o sea que quede fuera del reino de los cielos. ¿Y cuáles son las tinieblas? Sí, eso mismo, hermano. El reinado de Satanás, el abismo, el Hades, el infierno. Allí será el lloro, no dice la alegría. Llorar es amargura. Pero qué lindo que es llorar con un corazón rendido. Esas son las lágrimas que el Señor valora. Ya no las de sufrimiento, sino las de arrepentimiento. Y Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento, pero atrás de él venía uno mayor que bautizaba en sangre y fuego. Y era para empoderarnos y revestirnos de toda autoridad. Pero primero, fiel en lo poco, humilde, manso, menguando en la carne, quietos, sosegados, corriendo a sus brazos, así como le dijo a Jeremías, no vayas al hombre, corre hacia mí, busquemos a Dios, no al hombre. Nosotros somos todos hermanos, y como le dijo un ángel,
si no mal recuerdo a Jacob, yo soy consiervo tuyo, consiervo tuyo. Ni los ángeles permiten que nos postremos ante ellos, ni los ángeles. Al único que hay que correr es a los brazos de Dios. ¿Y dónde se corre a los brazos de Dios? ¿Dónde encuentro a Dios? En la intimidad. Cerrada la puerta, entrado a tu aposento, habla a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te escucha y que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Eso dice la palabra. Ahí está Dios. En la intimidad que vos puedas tener con Él y en la entrega de tu corazón. Ahí vas a encontrar a Dios. Y no dejes de congregar, porque congregar es bíblico. Y dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando dejamos de oír la palabra de Dios, mengua nuestra fe. Por eso es que hoy rogaba y pedía al Espíritu Santo que esté conmigo y que me guíe, porque yo no soy la pastora, yo no tengo los dones de la pastora, no soy profeta, no soy pastor. Pero solamente una cosa le pido siempre a Dios, que nunca nos falte pan a la mesa, ni pan en su casa. Así que bueno, hermanos, los despido con la paz de Jesucristo, la paz que el mundo no da, que solamente la da Él. Los abrazo con un corazón sentido, con todas las fuerzas de estar extrañándolos, a todos y cada uno de los miembros de esta congregación. Estoy orando por ustedes siempre, por sus causas particulares. Y qué lindo que podamos hacer eso los unos por los otros. Les pido que también oren por mí para que Dios me sostenga en estos tiempos, que Dios me dé la fortaleza y la entereza para poder cumplir con la misión que Él me demanda. Le pido que oren por nuestra pastora. Le pido también que hoy, por lo menos por hoy, no la abrumen, no le manden mensajitos. Háganlo mañana, para que ella pueda tener un reposo y un descanso, porque doy fe de que esa mujer vive con el teléfono, porque no solamente tiene como ministerio ser pastora de Amor Sublime, sino que también tiene otro ministerio aparte, en el que ella predica a otras personas que si fuera por las circunstancias jamás se acercarían a la iglesia. Y es mucha la misión y mucha la carga que ella tiene. Y ella es nuestra madre, nuestro ejemplo y la guía y el líder que Dios puso. Así que en esta hora, hermano, yo te invito a que vos esta noche, en la intimidad de tu cuarto o donde te toque estar, te pongas a cuentas con Dios y le pidas que Él te ayude a poner tus talentos a su servicio, a poder entregarlos en sus manos, para que Él te dé la capacidad de negociar con ellos y así multiplicarlos. Te pido que estés orando también por nuestra pastora. Te pido que ores por mí también, que soy un ser humano que está sujeto a la carne también, porque estamos en la carne. Pero dice la palabra que la carne es contra el espíritu, para que mengue nuestra carne. Así que, hermano, nos ponemos de acuerdo en esto. Oramos los unos por los otros, por las necesidades del otro, viendo por el otro. Eso agrada a Dios. Eso agrada a Dios. No te quedes sumido en la tristeza, en la angustia. No. Eso quizás es humano que nos pase. Y podemos caer, y nos es lícito caer, pero no nos está permitido por el amor y el poder que obra en la resurrección de Jesucristo, quedarnos ahí tirados. Sí podemos tropezarnos, sí podemos estar caídos, pero hay una palabra en 2 Corintios que dice, derribados, pero no destruidos. Así que, hermanos, es nuestro deber, si queremos ser buenos soldados de Jesucristo, levantarnos después de haber caído. Porque claro que vamos a caer, somos humanos, nadie es un superhombre. Un solo superhombre hubo sobre esta tierra y fue Jesucristo. Un cordero sin mancha ni mácula, un cordero limpio. Solamente Él, nadie más es digno. Dice que nadie era digno de abrir los 7 sellos del rollo en Apocalipsis. Solamente Jesús. Nosotros vamos a caer, es probable, somos hombres pecadores y tenemos debilidades,
pero también tenemos fortalezas, y por esas mismas fortalezas y esos dones que Dios nos dio, es necesario que nos levantemos, nos pongamos erguidos, levantemos la cabeza, aunque la circunstancia a veces nos supere, y volvamos a arremeter, a servir a Dios con todo nuestro corazón. Está permitido cansarse en la obra del Señor. Lo que no nos está permitido es cansarnos de la obra del Señor, de hablar la palabra de Dios, de predicarles a toda criatura, como dijo Jesús. Id y anunciad el Evangelio, la buena noticia, a toda criatura. Él no hace acepción de personas, lo vimos ayer con la prédica de la pastora. Así que, hermano, no te menosprecies ni menosprecies a nadie, porque Dios puso en tus manos 1, 2 o 5 talentos. Y si los traes a las manos correctas y sos fiel en lo poco, sobre mucho Dios te va a poner. A Dios no le escandaliza tu debilidad. A Dios lo que lo escandaliza es la infidelidad. Así que en esta hora que Dios nos ampare, nos ayude y el mismo Espíritu Santo nos empodere y nos levante a ser cada día más fieles, más entregados, más rendidos, a que menguemos nosotros para que Él crezca. Que así sea en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo, te abrazo y te digo hasta mañana. Que la paz de Jesucristo repose esta noche sobre tu mente, en tu hogar y sobre toda tu familia. Que Dios bendiga tus finanzas, tu economía. Que Dios bendiga por sobre todas las cosas tu confianza en que Él es Jehová Jireh, el Dios proveedor de toda buena dádiva. Él sabe dar cosas buenas a sus hijos. No te desesperes. No hagas como Pedro que miró la circunstancia y se empezó a hundir. El mismo Jesucristo lo sacó del agua, después de haber dado 2 pasos en fe. Que arda tu fe, y solamente esa fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y eso también lo puedes hacer vos solo, en tu intimidad. Porque, hermanos, quiero ser sincero, yo también caigo, yo también soy un ser humano, también tengo mi aflicción, también tuve mis procesos y fueron realmente muy jodidos, pero necesité fortalecerme en Jehová, como dice la palabra. Cuando David estaba angustiado, dice, más se fortaleció en Jehová. No fue a buscar al hombre, él fue a buscar a Jehová. No dependas de un hombre, no dependas de una prédica. Multiplica tus talentos, pero primero ponelo en las manos de Dios, porque Dios te va a empoderar, Dios te va a levantar, Dios te va a consolar, te va a abrazar, te va a restituir. Ese es el Señor, el Dios de Israel, el que te empodera y te restaura, y te ama, y te quiere como un hijo valiente, como un hijo poderoso, caminando con autoridad en el medio de este mundo, en el medio de esta oscuridad. La iglesia no puede estar tibia. Tenemos que ser o fríos o calientes. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Que hoy más que nunca el Espíritu Santo haga arder en vos una pasión, con un corazón entregado y rendido, para decirle, Padre, no sé cuántos talentos tengo, no sé qué me diste, pero lo poco que tengo yo, Señor, lo pongo a tu servicio. Lo poco que tengo, en lo poco que tengo, quiero ser fiel. Ayúdame, Señor, porque sobre mucho quiero estar. Quiero hacer muchas cosas buenas en esta vida, mientras esté en la tierra. Ya cuando Jesús venga va a ser tarde. ¿Y cuándo? Si no es ahora. Ya en el reino de los cielos va a estar todo solucionado. Nuestra misión es ahora. Nuestra hora de dar batalla es ahora. La hora de la pelea es ahora. Es en este siglo. Es en esta hora. En este mundo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y que el Señor nos guíe hacia la victoria y nos ayude a levantarnos y a empoderarnos como verdaderos y auténticos, buenos soldados de Jesucristo. En el nombre que es sobre todo nombre, que así sea.
hoy y siempre, por los siglos de los siglos. El imperio es eterno. Amén. 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 Dios va a cumplir todo